Llevábamos mucho tiempo ya sin tener algo de salseo por aquí y ya iba siendo hora, ¿no crees? Una vez más, la fisioterapia se ve atacada, y encima por fisioterapeutas. Si el propio gremio no tiene claro lo que somos, mal vamos. De hecho, peor de lo que yo pensaba. Pero bueno, que me voy del tema. Hoy vamos a hablar de la pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre un fisioterapeuta y un osteópata? Atentos porque lo que se viene es de traca. Fisioterapeuta. Tiene una visión más focalizada, se concentra en el dolor / lesión y lo trata de forma específica, existiendo así especialistas en ATM, mandíbula, suelo pélvico, deporte, neurología, aparato respiratorio. Su misión es eliminar el dolor. Osteópata. Aporta una visión global, busca el origen del dolor integrando todas las esferas de salud, sistema musculoesquelético, visceral, craneal, nervioso, fluídico y somatoemocional. Su objetivo es devolver la armonía al cuerpo. Comenzando con la primera imagen ya tenemos una buena sarta de mentiras y falsedades, que de venir de otro profesional quizás podría entenderlo en parte por el desconocimiento, pero que viniendo por parte de fisioterapeutas es deleznable y no debería ser aceptado por nuestra profesión. Deberíamos tratar de mantener nuestra propia casa limpia. Decir que el fisioterapeuta tiene una visión focalizada y que se concentra únicamente en el dolor o lesión como si no tuviera en cuenta a la persona es algo absurdo. Lo mires por donde lo mires. Con esta frase parece que si nos llega un paciente con dolor de rodilla, lo que hacemos es quitarle la pierna, tratar esa rodilla y después devolvérsela. Pero obviamente no es así. Todos los profesionales sanitarios tienen una visión global del individuo. Bastante turra hemos dado ya con el enfoque biopsicosocial, hasta el punto de que muchas veces se repite esa palabreja sin saber muy bien qué quiere decir, como para que a estas alturas sigamos con estas tonterías. Con este tipo de afirmaciones lo que estamos haciendo es menospreciar a la fisioterapia tratando de poner por encima a una pseudociencia. Por otra parte, no entiendo ese tono peyorativo hacia la especialización. La especialización es una necesidad que surge cuando el campo de conocimiento se amplía tanto que no es abarcable por un solo individuo. Y esto representa un gran avance para una profesión. Además es un tema que podríamos tratar aparte porque en España como tal no existen especialidades en fisioterapia. Ojalá existieran. Pero esa visión global, o al menos lo que mucha gente interpreta como visión global, es algo que tienen todos los profesionales, incluso los que son expertos en un pequeño campo. La osteopatía, sin embargo, no es una profesión sanitaria. No viene recogida en la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias. Y la llamada a esa visión global que suena tan bien y que le ha servido a la osteopatía como marketing, no es real, no significa lo que crees y termina siendo mucha parafernalia y palabras vacías. La visión global a la que se hace mención desde esta pseudociencia encaja más en las terapias mente-espíritu de las New Age que en la medicina. El holismo al que se busca hacer referencia con esta visión global pretende hacer ver que todo está unido y representa un vector integrador de creencias esotéricas, energías vitales, pensamiento mitomágico y demás cuestiones que están muy marcadas dentro de la osteopatía. Otra cosa que me ha parecido curiosa y me gustaría destacar es respecto a esa búsqueda del origen del dolor. Por otra parte, es curioso que lo pongan como función única del fisioterapeuta, eliminar el dolor, pero digan como algo bueno de la osteopatía que esta busca el origen, cuando además en muchas ocasiones no vas a poder encontrar un origen o al menos una causa única en un sistema complejo como es el ser humano y probablemente ni siquiera sea necesario dar con esa causa concreta para poder eliminar el dolor, pero bueno, vayamos poco a poco porque si no a alguno le explota la cabeza antes de tiempo. Curiosas también estas esferas de salud que se sacan de la manga. Si atendemos alguna de las definiciones de salud de la OMS, creo que no es la más actual, pero bueno, nos dice que la salud se define como un estado completo de bienestar físico, mental y social más allá que la ausencia de enfermedad. Con esta definición podemos encontrar una esfera física, una mental y una social. ¿Os suena eso de enfoque biopsicosocial? No, ¿verdad? Nunca habéis escuchado esa palabra. Pero sistema musculoesquelético, craneal, visceral, nervioso, fluídico y somatoemocional. Se notan mucho las influencias de las típicas terapias del siglo XVIII dentro de esta corriente y que además no han cambiado hasta el día de hoy porque, oh, Dios mío, sorpresa, la osteopatía no es científica. Pero puede generar mucha confusión al mezclar a veces términos que quizás suenen algo científicos con su propia palabrería. Igualmente, querer reducir la fisioterapia a solo eliminar el dolor es no tener ni puñetera idea de fisioterapia. Es completamente reduccionista. La fisioterapia va mucho más allá, puede implicar mejoras en la función, fuerza, movilidad, mejoras en la calidad de vida, capacidad respiratoria, salud mental y un largo etcétera. Tiene muchas más implicaciones que únicamente reducir el dolor. Se nota que quien hizo esta publicación o bien sabe poco de fisioterapia o bien tiene que tener otros intereses detrás para desprestigiarla. Como por ejemplo se me ocurre generar una necesidad de sus sesiones de osteopatía. Fisioterapeuta utiliza técnicas de diagnóstico y tratamiento manuales, pero también otros recursos y técnicas como máquinas, ventosas corrientes, punción, frío / calor.
osteópata utiliza únicamente sus manos para valorar y tratar, combinando técnicas osteopáticas manipulativas Catacrack con técnicas funcionales OM. Por definición, la fisioterapia emplea medios y agentes físicos. Esto incluye ejercicio, terapia manual, corrientes, distintos tipos de radiación y más. Pero entre tú y yo, si tu fisio utiliza ventosas, mira a ver no siendo que haya algo más que huela un poco raro por ahí. La terapia manual en principio es fisioterapia. Si a esta terapia manual le añades ínfulas y grandilocuencia, termina siendo una magufada y charlatanería. Aquí es el punto en el que quizás podrías llamarla osteopatía o podrías llamarla quiropraxia. Y sí, he mencionado a las dos porque a la hora de la verdad no hay apenas diferencias. Mucho catacrack y mucho OM, pero si no sigue la evidencia científica más actual, es charlatanería y una magufada. Y si la sigue, es fisioterapia, por definición. Y no hay más. El uso de únicamente las manos para valorar y tratar es además algo de lo que quizás no habría que estar tan orgulloso. La palpación es básica en el diagnóstico y tratamiento osteopático y su principal herramienta de peso, pero muestran un claro exceso de confianza en sus habilidades palpatorias. Depositar tantísima confianza en una sensación subjetiva es un poco ingenuo. Tanto la vista como el tacto están sujetas a error y nos engañan día a día. Si te suenan las típicas ilusiones ópticas que probablemente hayas visto en más de una ocasión, deberías saber que también existen ilusiones táctiles. La palpación es una experiencia y como tal está influenciada por experiencias y creencias previas, por el entorno, por lo que ves, por lo que oyes y por un montón de factores más. La capacidad palpatoria para estos osteópatas se consigue con la práctica. Una práctica que en muchos casos es digna de Hogwarts. El potencial de entrenamiento de la palpación parece que para ellos es ilimitado, cosa que para el ser humano no lo es, afirmando llegar a ser capaces de palpar y sentir y discernir movimientos del tamaño de una pequeña bacteria, cosa que no es plausible. Algunas tareas que llevan a cabo para entrenarse es buscar pelos debajo de folios y hay quienes afirman poder sentir el pelo a través de un buen taco de folios, cosa que es absurda. ¿Se puede mejorar la capacidad palpatoria? Sí, hasta el punto en que ellos dicen mejorarla y cómo ellos dicen mejorarla, lo dudo mucho. Bueno, y también que haya literatura que nos habla, por ejemplo, de que la palpación para sentir el movimiento vertebral no es tan fiable y que no hay muchas diferencias entre gente bastante entrenada y con poco entrenamiento, es algo que podríamos dejar para otro día también si queréis. Fisioterapeuta. Puedes hacer varias sesiones seguidas, incluso días consecutivos. Hay tratamientos donde la alta frecuencia de sesiones potencia los resultados. Osteópata. Las sesiones deben espaciarse en el tiempo, dejando que el cuerpo integre los cambios aplicados al organismo y valorar cómo responde a ellos. El cómo organizas las sesiones no es algo obligatorio. Si quieres, puedes hacer 2 sesiones diarias. Si quieres, puedes no hacerlas. No siempre se requieren varias sesiones y las sesiones no tienen por qué ser seguidas. Yo he llegado a ver pacientes con un espacio de meses entre sesiones. Pero bueno, se me olvidaba que en esta publicación en realidad no se está hablando de fisioterapia. Si bien es cierto que algunos tratamientos pueden requerir de una frecuencia determinada o de varias exposiciones para tener efecto, como por ejemplo podría ser el ejercicio, también es cierto que no es necesario realizarlo siempre de una forma presencial en clínica y que no deberíamos asustarnos por esto. Imagino que esto se ha intentado presentar como una ventaja de la osteopatía al ser necesario acudir menos veces y por lo cual suponer una especie de ahorro o un menor gasto. Aunque no sé hasta qué punto podríamos considerar ahorrar el elegir una opción que no se sustenta en literatura científica, que no se sustenta en evidencias, que no tiene pruebas, digamos, de que funcione, ni de que lo hace por lo que dice que lo hace, ni de que sea plausible gran parte de su discurso. Pero bueno, da igual. Aún así es curioso como siempre que se habla de osteopatía termina apareciendo por algún lado el argumento de la autocuración, en este caso integrando estos cambios. No deja de ser algo falaz, quizás una verdad a medias. Sabemos que la terapia manual funciona a corto plazo y no por cambios estructurales precisamente. Además, si dejas más espacio entre sesiones tienes que tener en cuenta también que puede que la historia natural de la enfermedad y que la propia regresión a la media jueguen un papel aquí, por mucho que duela admitirlo. Y sí, por supuesto que el cuerpo tiene mecanismos para curarse, pero esta afirmación probablemente no sea lo que crees que es y además no siempre el cuerpo es capaz de curarse. Integrar cambios es algo tan inespecífico y mal definido que es como si no dijeras absolutamente nada. Y la invocación a esta teoría de la autocuración no fue más que una marcha atrás mal realizada por Steele. La teoría de los huesos fuera de su sitio como origen de la enfermedad quedó en entredicho en el momento en el que aparecieron los microorganismos patógenos. Steele vio la salvación en la inmunología. Pasó de decir que las enfermedades se causaban por huesos fuera de su sitio a decir que la osteopatía simplemente lo que hacía era favorecer los mecanismos de autocuración del cuerpo. Mantenemos lo mismo, hacemos lo mismo, seguimos con lo mismo, nos inventamos una nueva explicación que sigue sin ser real. El cuerpo no se autocura de todo y esto no funciona así. Fisioterapeuta. La fisioterapia es una profesión sanitaria incluida en el Código de la Sanidad Pública. Para ser fisio es de cursar una carrera universitaria de 4 años.
Osteópata. Sin embargo, en España la osteopatía se considera una medicina alternativa. Para ser osteópata primero has de tener la carrera de fisioterapia y luego cursar el máster de osteopatía. Bien, la fisioterapia es una profesión sanitaria. Como tal, está recogida en la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias. No sé si esta ley es lo que ha confundido con ese Código de Sanidad Pública, o si quizás ha sido el Código del Sistema Sanitario, pero bueno, lo que define una profesión como sanitaria es la ley que he mencionado ahora. Además, en España no es necesario ser fisioterapeuta para ser osteópata. Hay jurisprudencia al respecto de esto. En España puede ser, y hay, de hecho, muchos osteópatas con un cursillo de fin de semana. Me atrevería a decir incluso que más que fisio-osteópatas. La osteopatía parasitó a la medicina en Estados Unidos para poder sobrevivir y en España ha hecho lo mismo con la fisioterapia. Existen másters de osteopatía, existe osteopatía en las universidades y de hecho esto es algo que debería darnos bastante vergüenza. Fisioterapeuta no le gusta que lo llamen masajista, pondrá mala cara solo de oír esa palabra. Osteópata no le gusta que lo llamen fisioterapeuta o quiropráctico. Te recordará que él o ella no solo es fisioterapeuta, sino también osteópata. Un masajista es un masajista, un fisioterapeuta es un fisioterapeuta, y un osteópata y un quiropráctico pues quizás ya no se diferencien tanto teniendo en cuenta que una es una copia barata de la otra. Hay que llamar a cada cosa por su nombre y creo que no hay más. Pero la última frase deja entrever bastante el tono de estas imágenes. Es un constante hacer de menos a la fisioterapia e intentar poner por encima la osteopatía. No solo soy fisio, sino también osteópata, para mí está al mismo nivel que decir no solo soy fisio, sino que también hago unas tortillas de patata de puta madre. De hecho, espera un momento. Si haces unas tortillas de patata de puta madre, para mí ya eres mejor que un osteópata. Ya me jodería decir no solo soy fisio, sino que también he ido a Hogwarts. Aunque les cuesta admitirlo, no saben vivir el uno sin el otro. Se complementan y juntos son una bomba curativa. ¿Esto es un chiste? A mí me ha parecido un chiste. Pero, ¿queréis ver un chiste de verdad? Voy a enseñaros uno que me ha llegado por privado. Anoche, cuando ni siquiera había empezado a grabar este vídeo, me llegó este mensaje que vamos a ver ahora. Vamos a ver algunos highlights de este mensaje, por favor. Nuestra intención siempre ha sido dar valor a nuestra profesión. Se nota, se nota. Dar valor a la profesión de osteópata, menospreciando a la fisioterapia, por lo visto. Con el post lo que hemos intentado es enfatizar las principales diferencias entre fisios y osteópatas. Pues vamos de cojones, creo que lo único certero con respecto a la fisioterapia ha sido que es una profesión sanitaria y dando gracias. Quizá hemos sido reduccionistas con el tema de la visión global versus focalizada. Decir solo que se ha sido reduccionista en esto es ser muy benevolente con esto. Y no, el problema va más allá. En nuestro equipo somos fisios y osteos, ¿quién lo diría? Creemos en la convivencia de ambos. ¿Quién lo diría? Lo que tenemos claro es que el gran perjudicado es el paciente que no conoce las diferencias. Por lo que veo en la publicación, no son los únicos que las desconocen. También nos cuesta explicarlas. ¿Quién lo diría? Esperamos que ese fuego que prometes sea fuego amigo. El fuego amigo, por definición, son disparos que provienen del propio bando. Si esta publicación está hecha por fisioterapeutas y teniendo en cuenta el ataque que supone, esta publicación es fuego amigo. Pero algo me dice que quizá no estamos ni siquiera en el mismo bando.